Bueno chicos, y bueno, vamos a continuar con Carlos Estrada a ver qué pasó en su última misión hace 4 años, más o menos en marzo. Su última misión con la última baliza. Era todo un lío, era la última misión al sur del... Y no teníamos palomitas de maíz. No había, pero no había palomitas de maíz. A nosotros atrás sí nos están haciendo palomitas de maíz y ustedes en la casa tienen crispetas para que disfruten de eso. Última misión. Ponen tensión, va a llegar la zona cero, ustedes pueden volar bajito, una meseta a 2000 metros de altura, ustedes están a 2002 metros de altura. Pero más o menos. Pueden volar bajito en el helicóptero, no va a funcionar ningún aparato electrónico, excepto las motos, pero ustedes tranquilos, es la última. Pero lo interesante empieza antes de llegar a la zona cero ya. Ok. O sea que empezamos ya antes incluso de llegar a la zona cero. Van con tensión y ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? No, en tensión no, o sea, éramos normales. Porque... no iban tensos. No, yo sí estaría que me cago. No, porque no, si te cuento las misiones que hemos tenido que hacer en toda la vida, te diré, no, esta es una más. Ok, listo. Es una más, pero no, lo que luego ocurrió nunca en la historia había ocurrido, al menos a mí. Okay. Entonces, mucho antes porque claro, yo no iba de piloto, iba de copiloto. Entonces mi trabajo era el de, precisamente, uno de ellos, de tener todo lo que era el tema de radares y sonars, porque también llevábamos sonar, de controlar cuando llegaba a la zona cero. Era parte de mi trabajo. Entonces, mucho antes de que llegáramos a esa zona, mirando al horizonte, porque además era un día muy claro, que no es tampoco normal en esa época, y no hacía tanto frío como suele hacer, bueno, menos 40, pero no era tanto frío. Ok. No era tanto frío. No era tanto frío, no era menos tanto 40. No el caleño que llueve y está 18 y es... Pues imagínate. Entonces, lo interesante es que bastante antes de llegar a las coordenadas, en el horizonte, con un cielo, repito, muy despejado, vemos una mancha. No muy alta en el cielo, o sea, como si estuviera prácticamente el sol amaneciendo, un poco más para arriba, una mancha, en principio oscura. Claro, cuando empezamos a ver la mancha, me preguntan, ¿qué marca el radar? Digo, nada, el radar no marca nada. Entonces íbamos acercándonos y la mancha se hacía más grande. Y el radar, cero. Los aparatos, cero. Nada nos indicaba que había algo. Entonces, hay algo que hay que explicar, que en el polo pasa algo parecido a los desiertos. Cuando tú estás en un desierto puedes ver espejismos. Ajá. Lo que es la reverberancia de la temperatura a veces te hace que veas esos espejismos. Ajá. Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, esto es un espejismo de la temperatura, porque no hace tanto frío para este año, y entonces lo que es el cambio climático, a lo mejor nos está haciendo ver algo que no está, pero que nos marca, que vemos, pero que el radar no lo detecta. Entonces, claro, nos estamos dando cuenta de que hay algo que vemos que no nos detecta ningún aparato eléctrico. Todavía funcionaba. Ok, hasta ahí todavía funcionaba todo. Pero nos íbamos acercando y esa mancha era cada vez más grande. Y nos íbamos acercando y cada vez más grande y cada vez más grande. Entonces ahí sí que empezamos a tener problemas nosotros, es decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, nos están enviando en un lugar que es atípico, en un lugar que no existe, y además hay una mancha. Ups, estamos en problemas. Sí, aquí Houston, we got a problem. Houston, estamos en problemas. Aquí sí que, como tú decías antes, no entramos en pánico, porque en el fondo eres un profesional, sí, pero ya estás en tensión, y con mucha tensión empiezan a estar. Sobre todo, los dos técnicos que iban detrás, que no son militares, que no tienen nada que ver con todo esto, porque necesitábamos técnicos electrónicos, y estos que no están habituados absolutamente a cosas extrañas, ya empiezan a ponerse muy nerviosos. Como podía, yo como copiloto, pues intentando calmarlos, y el piloto, que era el capitán de la expedición, pues tranquilo y serio, sin ningún tipo de problema. Y la mancha se hacía cada vez más grande. Hasta que llega un punto que le digo, 100 metros, zona cero. Okay. En 100 metros llegamos a la zona cero. Estábamos comunicándonos porque los dos helicópteros, al estilo militar, íbamos en paralelo, o sea, conectados por radio y por visión. En paralelo. Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Pum! Zona cero. Entramos dentro de zona cero, todo sigue bien. Okay. Nada se paró. Y continuamos, y íbamos a 2 metros, muy bajos. No íbamos muy deprisa porque tan bajo, como haya un problema que tengas que subir, no puede ser muy rápido. No sé, puede ser cualquier piedra que no ves.
aunque era, repito, muy despejado, muy plano. Llega un punto en que la mancha ya no es una mancha, porque te das cuenta que está en el suelo, no estaba en el aire. Ok. O sea, sí había una parte de ilusión por el tema de la temperatura, la mancha seguía estando, pero ya estaba en el suelo. Ya estábamos muy cerca y empieza a formar, a tener una forma. Ok. Hasta que llega un momento en que estamos tan cerca y la mancha es gigantesca, enorme, y vemos que es un cuadrado. No es una esfera ni una redonda, la mancha tenía una forma de cuadrado puesta en el suelo. Wait. ¿Un cuadrado o un cuadro así? Un cuadrado. Cuadrado. No, porque estamos viendo 2D, no vemos 3D. Ajá. Veíamos solo en perspectiva lineal, con lo cual ves 2D, no veíamos al lado. ¿Por qué? Porque el cuadrado era tan grande que no te daba la perspectiva de ver lo que había al lateral, con lo cual teníamos visión 2D, no 3D, o sea, veíamos un cuadrado. ¿Un cuadrado? Allí puesto en el suelo. Cuando luego paramos, hicimos una pequeña medición con un aparato, 3 kilómetros de largo. No 3 metros, 3 kilómetros de largo por 3 kilómetros de alto. Ok. O sea, es como si te plantas debajo y tienes el Everest. O sea, para entenderlo, ¿no? Es una cosa enorme. Y, de hecho, luego, cuando estamos abajo, no vemos el cielo. No lo vemos. Solo ves cuadrado, solo ves pared. En fin, llega un momento en que estamos tan cerca que el capitán dice, para abajo, paramos, bajamos. ¿Esto qué es? Y el radar no la marca. Alguien en ese momento, cuando paramos y salimos los 8, 4 y 4, el capitán del otro helicóptero dice, bueno, ya tengo claro lo que está pasando, porque desde las 6 de la mañana nos están hablando de algo que no puede existir y que es raro, nos han metido en un programa, estamos dentro de algún tipo de experimento. Chicos, tranquilos, esto tiene que ser un holograma, porque esto no existe. O sea, esto no existe y nada nos marca que exista. Esto es un holograma, ok, perfecto, bueno, pero ¿qué hace este holograma aquí? Entonces el capitán, como yo llevaba todos los instrumentos, me dice, bueno, Carles, ¿dónde está la baliza? Entonces yo hago mis cálculos y digo, pues, de nuevo, Houston, tenemos otro problema. dentro del cuadrado. Detrás. Ah, claro, o sea, si el cuadrado está aquí y nosotros estábamos aquí, la baliza marcaba que estaba aquí. detrás del cuadrado. Entonces yo digo, pues para llegar a la baliza tenemos que traspasar esto. O mirar de dar la vuelta, llegar hasta la esquina y a ver qué es, igual es una pantalla, y no sé. En ese momento puedes imaginarte los 4 técnicos, o sea, los 2 de un helicóptero y de otro, que no son militares, muriéndose. Sí, Muriéndose. estaría yo, pero el color de la nieve. Sí. Los 4 pilotos y copilotos, más acostumbrados a cosas extrañas, bien, pero también tensos. Pero bueno, hay que seguir. En ese momento, el capitán de la expedición, que era mi piloto, toma la decisión y dice, chicos, ya, un helicóptero se queda aquí tal cual, y el otro se va hasta la esquina derecha, llegamos hasta la esquina y bordeamos a ver qué pasa, porque todo seguía funcionando. Y se decide que va el helicóptero donde yo viajaba. Yo digo, vaya por Dios. Me toca a mí. Me toca el viaje. Perfecto. Vaya última misión. Sí, sin problema. Entonces, a partir de aquí se queda un helicóptero. Intento ir rápido, ¿eh? Como os digo, toda la historia completa está en YouTube. Va a estar en YouTube y aparte va a estar en el... Bueno, está en YouTube y va a estar en el... A lo que ahora hablaremos. Que vamos a hablar ahora. Entonces llega un momento en que despegamos del segundo helicóptero y se queda el primero allí y vamos hasta el borde, pam, más o menos a unos 100 metros, o sea, estamos pegados a 100 metros del cuadrado. Y cuando llegamos al borde, siguiente sorpresa, otra pared de 3 kilómetros de largo, okay. Con lo cual ya tenemos una L. Ajá. Oh, la. ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Entonces el capitán, que era el único, al menos se veía tranquilo. Yo también estaba ya nervioso y digo, bueno, aquí esto no es normal. Sí, esto no es normal. Dentro de mis normalidades, esto dentro no de es lo que normal. yo he visto en el mundo y en la vida, que son muchas cosas, esto no me pasa nunca. Y si lo cuento nadie me va a creer. Bueno, al final os cuento eso, que me dijeron, cuenta todo lo que quieras que nadie te va a creer. Bueno, no pasa nada. Entonces el capitán decide, bueno, pues vamos hacia la otra esquina. Ok, vamos otros 3 kilómetros. Otros hacia 3 allá. kilómetros que en el helicóptero se hace en un momento.
vamos a la otra esquina. Listo, mi capitán. Y seguimos, pero ya tenemos un problema. Perdemos visión con el primer helicóptero. Pero radio, todo funcionaba. Seguimos, pam, 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 pam. 80 metros antes de llegar a la siguiente esquina, todo se para. Ok. 80 metros, o sea, ahí sí actúa la zona cero. O sea, el cubo estaba justo en el límite. Luego más adelante nos dimos cuenta que las coordenadas que nos dieron estaban un poco alteradas, porque hay un campo electromagnético en la Antártida, y supongo que también en el Ártico, un poco diferente y difícil de controlar. Total, la zona cero existe, y existía, pero el cubo estaba justo en la frontera de esa zona. Estaba un poco más atrasada de las coordenadas que el ejército tenía. Todo se para y paramos. No fue fácil, ¿eh? La temperatura, y sobre todo lo más difícil que hay en la Antártida no es la temperatura, es el viento. El viento es lo más complicado, pero no había viento. Paramos, bajamos, seguimos viendo el cubo, y estábamos a 80 metros de la otra esquina, o sea, se puede hacer a pie. El capitán dice, listo, sacamos las motos. Vamos en motos, ya. Pues éramos 4, 2 motos, 2 y 2. Sacamos las motos, y entonces los técnicos se dedican a sacar las motos, tal, y les dice, bueno, preparadlas y cuando nos digáis, subimos. Entonces el capitán y yo, así. Mientras los técnicos mirando un cubo y diciendo, wow, pero esto realmente sí es un holograma, pero ¿cómo tenemos la tecnología hoy en día? Esto parece real. O sea, un holograma, estamos acostumbrados a ver hologramas muy bien hechos, pero en un momento dado ves, ¿no?, que es un holograma. Texturas. Y que se mueven las líneas, los... No, pero esto parece real. Pregunta, pero ¿no se les ocurrió de pronto, si están a 100 metros del cubo ese, ir a tocarlo, ir a mirar? No hemos llegado todavía ahí. Ah, ok, está bien. No hemos llegado todavía ahí. Entonces, lo que el capitán quería era llegar a la otra esquina. Porque el capitán, como buen profesional, seguía teniendo en su cabeza la baliza. Y él, baliza. Olvídate de lo que ves. Ok, perfecto. Entonces, en un momento dado, cuando estábamos el capitán y yo así, mirando y hablando de eso, uno de los dos técnicos da un grito. Nos giramos y viene corriendo. Dice, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, para empezar, las motos no funcionan. ¿Cómo que no funciona? Si nos dijeron que funcionaba. Sí. ¿Y ahora cómo regresamos? Y dice, ¿y hay algo más? Dice, sí, venir. Entonces nos lleva hasta la moto y dice, mirad, y abre lo que es la tapa del motor, y el motor era de color azul. O sea, tecnología no terrestre. Ok. Y aquí empezamos a complicar más el tema. Sí, las motos, ahí es cuando yo entiendo, ahora entiendo por qué dijeron que funcionarían. Porque estas motos tienen una tecnología que no es nuestra. Yo qué sé de dónde va a ser, pero de aquí no es. Porque cuando veías el motor azul, o sea, no era un motor de inducción. Era algo más, ¿cómo diría yo? Más energético. Ajá. Incluso más electromagnético. Pero no funcionó. Entonces yo ya me miro al capitán y digo, ¿y ahora qué? Sí, lo primero es la misión. Vamos a coger los esquís de fondo o raquetas, lo que queráis, y 80 metros y nos vamos. O sea, 80 metros en Cali sería más o menos una calle, por decirlo así. No, nada, 80 metros no es nada. Es una manzana. Sí, son 6 casas. 6 casas. Entonces se colocó cada uno lo suyo y a andar. En ese proceso, por eso digo que los que queréis la historia completa, veáis los vídeos, pasaron muchas cosas. Que si las explicáramos tardaríamos un montón. Pero si alguien quiere saber la historia completa, en el vídeo en YouTube están. Viene una nube del fondo, una sola nube negra, pasa por encima del helicóptero y el helicóptero se vuelve amarillo. Era una nube de polen que venía del Polo Sur. Y aquí empiezan ya las historias de la Tierra Hueca. La famosa Tierra Hueca que el capitán Byrd en los años 50 del siglo pasado descubrió y llegó a un lugar donde hay un agujero, donde entras dentro de la Tierra, donde se explicó y donde se dijo que había intraterrenos y otro mundo y otros mares. Ahí se nos vino todo eso a la cabeza. Además empezamos a ver hojas de tréboles por el suelo. Eso es lo que trajo esa nube. Pero no. Empiezan a salir como ruidos de trompetas de dentro de la pared. Ok. ¿Qué carajo está pasando aquí? Ok. Uno de los técnicos argentinos, bueno, era un argentino y un chileno. El argentino
entra en estado de shock y empieza a vomitar espuma por la boca. O sea, ataque cataléptico de una. Ya no pudo aguantar más, o sea, ya eso era demasiado. Tuvimos, bueno, ahí problemas y graves, tuvimos que atarlo. Problemas de la 1 a la 9 no, pero de la 9 a la 10, qué lío. Tuvimos que atarlo a un trineo y nosotros que queríamos volver o seguir a ir hasta la esquina, arrastrando al otro atado en el trineo. Porque no podíamos dejar, no querían dejarlo solo. O sea, todo se iba complicando. Y empezaban a sonar trompetas. Como pudimos, llegamos a la otra esquina. ¿Qué pasó cuando llegamos a la otra esquina? Esteban, ¿qué crees que pasó cuando llegamos? Otros 3 metros. ¿No? Otros 3 metros hasta que nos dimos cuenta que eso era un cubo. Estábamos en presencia de un cubo. De un cubo de 3 fucking kilómetros, Dios mío. Me ha gustado, 3 fucking kilómetros. Sí. Me ha gustado. Sí. ¿Qué más le dices Me ha eso? gustado. 3 kilómetros. O sea, una locura, una histeria colectiva. O sea, entonces, evidentemente, o sea, yo tardé en explicar esta historia casi 2 años, porque dije, no, yo no puedo contar esa historia al mundo porque me van a tomar por loco. Porque primero no puedes demostrar nada, porque evidentemente puedes entender que se quedaron con todo, Sí. las grabaciones y todo, y después que los que están trabajando siguen trabajando para ellos, y los argentinos y chilenos no van a hablar, porque tienen familia, no les dejan hablar. Sí, pues igual. A mí me da igual, porque yo como soy, o sea, yo dije, ok, hasta dónde puedo contar y hasta dónde no puedo contar, pero hasta donde me dejan contar, le puedo sacar bastantes mensajes y cosas interesantes. Que en el fondo lo que no puedo contar, Esteban, es el tema tecnológico y el tema de otros seres. A mí eso realmente es lo que menos me importa. ¿Por qué? Porque, luego lo hablaremos al final, todo esto tiene que ver del por qué estoy en Cali ahora. Sí, Porque evidentemente se trata de que sí, que aparte del tema tecnológico, del viaje, de la historia, de la aventura, hay un tema interior que también lo estábamos hablando antes, de que las personas puedan entender más lo que somos, de dónde venimos, nuestra auténtica realidad, lo que es y lo que no es, cómo el campo energético es más importante que el campo físico. O sea, en el fondo, este viaje a mí me ha enseñado primero y después me ha corroborado mi misión de vida, que es lo que ahora estoy haciendo. Por eso dejé todo para trabajar en esto. Trabajar entre comillas, porque yo ya no trabajo. O sea, simplemente viajo por el mundo cuando la gente me llama para hacer reconexiones. Luego hablaremos de las reconexiones. tenemos programa para rato. Pero estamos en la esquina, en la tercera esquina, y dices, Dios mío de mi vida. Y entonces yo me quedo mirando al capitán y digo, Monsieur, ¿y ahora qué? Dios. Entonces en ese momento el capitán dice, no, ahora no hace falta ya ir a la otra esquina. Ya. O sea, ya está claro. Pero allí empieza la auténtica aventura. Hasta ahora no hay. Hasta ahora no ha pasado nada. Pues, ok. Ahora empieza lo bueno. Ahora es cuando empieza lo bueno. Porque justo en ese momento, de esa esquina última, se abre una puerta. Wait. Es mucha información para mí. Wait. Un momento. Se abre una puerta como carajo. O sea, No una puerta como una puerta, pero lo que es el cubo, ya digamos cubo, ¿no? Ajá. Lo que es el cubo, el color del cubo es color plata aluminio. Ok. Imagínate un color aluminio. Para los chicos de ahora, el cubo de Fortnite, pero de color del papel aluminio. Lo conozco porque mis hijas no paran de jugar al Fortnite. Ok. O sea, el cubo del Fortnite, pero de color aluminio. De color aluminio. Listo. Ok. Más o menos también, de pronto te has visto la película de Maze Runner. Sí. Me imagino, mi mente me lleva algo más o menos así. Algo una cosa parecido. así, me imagino que se abre una puerta. Sí, no, pero no es una puerta, es una mancha. Lo que pasa que, claro, luego vemos que es una puerta, pero no es una puerta, no ves una forma de puerta. Ves que, por eso digo que el cubo es de color aluminio y se ve una mancha oscura que se va agrandando en una de las esquinas, con lo cual dices, aquí se está abriendo algo. Como cuando... Pero no ves una puerta, Ajá, o ¿entiendes? sea, fantasías galácticas, como cuando se abre un portal. Más o menos. Ok. Star Wars a tope. Doctor Strange abre. No, Doctor Strange a lo máximo. Ok, listo. Al máximo. Entonces, te quedas petrificado. Estoy yo sin palabras, estoy sudando frío. Ya no los 4, porque recuerda que tenemos uno en camilla. Sí, o sea, 3 y medio. 3 y medio.
Sí, sí, 3,5. Entonces, los 3 que estamos todavía vivos, entre comillas, nos quedamos. De hecho, recuerdo, no, en ese momento, nadie dijo nada. O sea, todo el mundo quedó como estabas en la Antártida, petrificado de frío. Pero eso no es todo. Porque en un momento dado, cuando estás allí, inmóvil, sin saber qué hacer, aparecen 3 sombras. Entonces, ves 3 sombras y recuerdo que estábamos a 100 metros. Cuando estás a 100 metros, ves 3 sombras, pero 100 metros no es muy largo, pero tampoco estás pegado. Entonces, ves 3 sombras, pero no ves lo que son las 3 sombras. No ves que son 3 Y sombras. más con toda esa cosa tan surrealista. Y de pronto, las 3 sombras se empiezan a mover y se acercan a nosotros. Ok. Ahí es donde yo, Esteban Jaramillo, deja el profesionalismo en la porra y sale a correr. No, pero ¿a correr dónde? Estás en medio de la No, Antártida, ¿a correr se puede, dónde? obvio, pero yo saldría a correr. No puedes salir a correr, digamos, con las raquetas Con las de raquetas, nieve, me imagino Esteban a correr. con los 4 abrigos, las 2 manoplas y 50 guantes, con las 4 capuchas, o sea, no puedes salir a correr. No puedes, eres un muñeco. No puedes salir a correr. Se acercan las sombras. Y a medida que se van acercando, estás empezando a visualizar qué son. Y el primer detalle es que te das cuenta que no están flotando, o sea que las sombras están caminando. Ok. Y ves, a medida que se van acercando, que tienen forma humanoide, o sea, como nosotros. Ok. Pero los ves mucho más largos y mucho más delgados. Después, yo, que en ese caso, mi trabajo en ese viaje era de medir todo, yo hice una medición y yo calculo que medirían unos 2,5 metros. Cuando se habla de casos extraterrestres, de casos de ovnis y de cosas raras, te hablan de seres de 3, 4 metros. Yo no los vi tan altos, pero bueno, 2,5 metros. Sí, O igual, sea, 2,5 metros. NBA a tope. Sí. ¿No? O sea, 3 negracos allí haciendo mates por doquier con 2,5 metros. Así yo los veía. Así yo los veía. ¿Entiendes? O sea, LeBron James 3 veces. 3 veces. No, que LeBron James es papajito. El papadito. Pero bueno. Son 2 y algo. Sí. Tenían una particularidad. Bueno, aproximadamente a mitad del camino, ponle unos 50 metros, se paran. Se paran, pero claro, a 50 metros sí ya los ves. Ya ves, claro. Además el día, repito, era muy claro. Entonces, ¿os interesa la historia o no? Sí, ¿Sí, o no? sea, estoy enganchadísimo. Entonces llega ese momento en que ya los ves claramente y sabes que cuando también hablan de estas cosas, te hablan de que los seres del espacio y que salen con unas túnicas apretadas y van todos con unos uniformes Sí, así. ajá. Bueno, ellos llevaban unas túnicas, pero la diferencia que, como nos cuentan siempre, estaban abiertas. Era una túnica abierta con unas capuchas, pero abiertas, con lo cual veías al ser. Y el ser era energético. Veías, si no recuerdo mal, colores, amarillo, naranja, rojo. O sea, veías que la forma humanoide estaba hecha por energía. Por energía. Ok. Claro, allí vuelves a pensar, bueno, esto sigue siendo parte del holograma que creemos que es este creemos cubo. que es un holograma. Puede ser también, o sea, igual estamos viendo 3 seres, pero igual tampoco existen. Sigues teniendo esa duda, ¿no? Ajá. Yo lo tuve esa duda Sí. en ese momento. ¿Por qué? Porque además cuando los ves parados a 50 metros y ves que el cuerpo humanoide está creado por un campo energético, pues claro, no les ves cara. No les ves... Sí ves una cara, pero no hay facciones, no hay esto, ¿no? se veían facciones, pero creadas por una energía. Ok. Se veían y no se veían, o sea, es difícil explicarlo. Sí. Se veía, pero no se veía. Pero te dabas cuenta de que, uy, eso no es real. O sí. Bueno, en ese momento que se paran y que ves cómo son, yo recuerdo que ni miré a los demás. O sea, yo estaba centrado allí, como hipnotizado y casi sin poder moverme. Y recuerdo que en el momento en que pasó 1 minuto, no pasó más, y en ese minuto llega un momento en que dices, bueno, me quiero y pregunto qué hacemos, o cuando estaba a punto yo al menos de reaccionar, recibimos un mensaje telepático de los 3 seres. Ok, para aumentar más, o sea,
Sigue. Sigue. ¿Y sabes lo bueno del caso? Que el mensaje fue horrible. Ah. Fue, largaros de aquí. ¿Lo digo en español? Ah, ¿Lo digo en español de España? sí. Largaros de aquí, Ah, largaros de aquí cagando leches. Pero, ¿cómo se recibe ese mensaje? O sea, ¿qué se escucha? ¿Qué se siente? ¿Cómo? Telepatía, tenemos que hablar de telepatía. Hay muchas formas de comunicación extracorpórea, Ajá. o sea, aparte de la fonética y la comunicación de sintaxis hablada. Se habla de la telepatía, que es que yo y tú y yo y tú, tú y yo podemos interactuar sin hablar desde la mente, Desde ¿no? la mente. Cuando se habla de telepatía, preguntan, bueno, pero si yo te envío una frase telepática, ¿tú me escuchas en mi interior? Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. En mi caso, cuando recibo el contacto, yo escucho la voz en mi mente. Ok. Yo escuché una voz. Cuando luego lo compartes con los demás, el mensaje fue el mismo para todos. El mismo. Para los 3,5. Ajá, El medio no recibió ningún mensaje, No, pues, porque no estaba. Estaba groggy. medio muerto. Estaba cao. Entonces el mensaje fue, iros de aquí, no os queremos aquí, os hemos dicho ya 1000 veces que aquí el ser humano no tiene que hacer nada. Coger el helicóptero e iros. En ese momento, el capitán dice, ¿cómo nos vamos a ir si el helicóptero no funciona? Y recibimos el mensaje, el helicóptero vamos a hacer que funcione para que os vayáis. Pero vayáis rápido, no os queremos más aquí. Decir a vuestros mandatarios que no queremos que regreséis. Fin del mensaje. Y estar así, como el muñeco de Michelin. Sí. Estar así. Entonces me miro al capitán y me dice, cagando de una. O sea, ya ni piensas en la baliza, Eso iba a preguntar. y el pobre chileno que iba arrostrando al argentino me lo miro y yo le digo, venga, te ayudo. Y en ese momento pasó la segunda cosa extraordinaria. La segunda. O sea, todo lo que ha pasado normal pasó una cosa extraordinaria. Ok. Y fue culpa mía. Porque yo me paro, a medida que nos íbamos yendo, me paro y digo, no, para. Yo no puedo regresar a la base sin saber si esto es real o no. Sí. O sea, yo no puedo ir a la base explicando un cuento chino, que nos ha pasado todo esto, o sea, nos van a encerrar, no en Chirona, nos van a encerrar en el manicomio más grande que exista. No, yo no puedo irme sin saber si esto es real. Es que para allá iba mi pregunta, o sea, se van obviamente con la tensión y el miedo del momento, pero Sí, sin saber si eso es un holograma o no. No, porque yo tengo claro que me encierran. O sea, si yo explico esto, voy a tener muchos problemas, seguro. Porque además no hemos podido ir a por la 10ª baliza. O sea, no han Además llegaremos sin nada. Más adelante, cuando acaba la historia, nos enteramos que estamos siendo monitoreados por satélites desde arriba. Veían todo lo que estaba pasando desde la central, en Genève, dentro del CERN, el disparador de partículas donde están investigando la partícula de Dios en Suiza. Okay. Estaba siendo todo monitorizado por satélite, hasta que pasamos la zona muerta. Porque en la zona muerta, luego supimos que hay un campo energético que el satélite no ve. O sea, todo lo que pasaba dentro no se veía, pero hasta llegar ahí todo estaba grabado. Ustedes se van del helicóptero y adiós. Sí, pero ellos sabían dónde nos enviaron, a eso me refiero. No fuimos la primera experiencia. Sí, claro. Bueno, seguimos. ¿Por qué? Porque yo paro y digo, no, lo siento, mi capitán. Pero yo lo dije pensando que el capitán tenía que ir a tocar el cubo. Y el capitán se gira y dice, ¿realmente quieres saber si el cubo existe? ¿Realmente quieres saber si esto es real? ¿Realmente quieres saber si estos seres que nos han hablado son ilusiones o imaginaciones nuestras o es real? Yo le dije, yo creo que estamos en el deber saberlo. Dice, pues te doy 5 minutos, ya puedes ir. Mientras nosotros vamos al helicóptero, que han dicho que funcionaría, y a prepararlo, te doy 5 minutos y regresas. Yo lo decía pensando que él tenía que ir. Y me sale el tipo con esta. Digo, no, Dios mío, me ha salido el tío por la culata. Pero yo tengo que ir. Claro, ahí entra otro problema. Porque digo, ups. Porque claro, estamos tan acostumbrados a tantas películas de ciencia ficción que digo, a ver si voy a poner la mano y me desintegro. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué me va a pasar aquí? Y aparte Ahí sí que yo empiezo ya mi locura. Y yo digo, no, ¿dónde me he metido?
No me he metido. Sí, yo no lo he hecho, se me había ido. No me he metido. Entonces, ya ellos 2,5 se van y yo me quedo allí para ir para el cubo y digo, ya no tengo más, ya me voy y que sea lo que Dios quiera, y si me muero, me muero. Ya es que me da igual, Sí, en ese momento te da igual todo. Ya. Entonces me voy de a poquito, y lo que te decía antes al principio, cuando estás debajo a un palmo del cubo y miras para arriba, yo no veía el cielo. ¿Sabes lo que son 3 kilómetros de 3 altura? kilómetros. O sea, no ves nada, solo ves pared. O sea, es una experiencia que realmente es muy difícil de explicar. Ya no de entender, sino de explicar, porque es que yo no sé cómo explicar a la gente que estás debajo y no ves nada, solo ves pared. Sí, no es nada. Bien, cuando llego allí delante y veo la pared, yo digo, no, Dios mío, si esto es un holograma es brutal, porque es como si viera esta pared. Digo, la voy a tocar y me voy corriendo. Algo así me voy corriendo. Si pasa la mano, pasa, si la toco, lo que sea. Bien, entonces, cuando haces trabajos en la Antártida, llevas unos guantes de dedos normales de abajo y arriba llevas unos manoplas más gordas para el frío. Entonces, me quito las manoplas y me quedo con los guantes táctiles. Entonces, quito las manoplas y con el guante táctil, pues, como en las películas, como Stargate. ¿Sabes Stargate que cuando están en la puerta dimensional, que está la puerta de plasma, cierran los ojos y hacen rum y pasa? Lo mismo. Y hago así, cierro los ojos, pues y ¡plac! Y la pared sólida. Ok. y ya. No, esto es el principio de la aventura. Ok. La pared es sólida, pero tiene una particularidad muy interesante, y es de que no es una pared lisa, sólida, es rugosa y se mueve. Yo lo describo como una pared gelatinosa, pero que llega un momento en que cuando pones la mano dentro, la gelatina puedes meter la mano, pero llega un momento en que ya no puedes meterla más. Entonces yo hago así y ya no puedo empezar más, digo, ok, esto es real. Ahora sí la hemos liado parda, esto es real. Y ahora como yo cuento a esa gente que esto es real. Sí, eso es real. Primero, en fin. En ese momento empieza algo muy interesante de la historia, porque yo recibo un segundo mensaje. Ok. Pero yo, porque estoy tocando el cubo. Ajá. Hay algo que en la historia que está explicada en YouTube, yo no explico. O sea, de hecho en la historia de YouTube, que explico toda esta historia, como os comento, más larga y con pelos y señales, hay muchos detalles que no he contado, porque tampoco puedes contar toda una primera. ¿Por qué? Porque si cuentas toda la historia primera, tú me lo has dicho antes, es demasiada información. Sí, es demasiada información. Entonces yo digo, ok, voy a empezar a explicar, como hice en esos vídeos, a explicar la base de la historia, y de a poquito, cuando la gente que quiera o sienta creerlo, le parece interesante, vamos a ir aportando más detalles. Entonces, algo ocurrió tocando el cubo que todavía no he contado, que sí sale en el cómic. Ajá. Entonces, claro, lo dejamos como exclusiva del cómic, Sí. ¿no? Pero ocurre algo que tiene que ver con lo que yo ahora voy a hacer en Cali este fin de semana. O sea, algo que tiene que ver con el tema del campo energético, del mundo interior, el tema más, ya no de exploración, investigación y aventura, sino el tema más espiritual. Del ser. Sí, porque al final todo este viaje y toda esta aventura, al menos en lo que es en mi persona, tiene que ver en la misión que estoy haciendo yo de trabajos interiores, porque lo que hacemos realmente es, el trabajo que hacemos ahora de activación y reactivación, es que todo el mundo que quiere conectar con su yo auténtico, tenemos herramientas para conectarnos con nuestro yo cuántico, que le llamamos. Entonces, parte de esa información vino yo tocando el cubo. Lo que sí cuento en los vídeos, que sí podemos contar ahora, es que recibo unos códigos en cuestión de números, de letras y de símbolos. En ese mensaje. En ese tocar el cubo. Ajá. Yo tengo una libreta de una de mis hijas, Ok. que siempre llevaba encima, y empiezo, a lo que me está llegando, lo empiezo a notar. En ese momento me entra otro pequeño estado de pánico diciendo, uff, ¿y si esto me lo quitan? Porque claro, tengo claro que cuando lleguemos a la base nos van a quitar todo. Entonces hago otra copia en un pequeño plástico y me lo pondré cuando llegue a la base debajo de la lengua.
por si me quitan el cuaderno. Al final no me lo quitaron porque vieron que era un cuaderno de una niña y pensaron que eran garabatos de una niña. O sea, al final no sirvió de nada lo que hice, pero tenía un plan B por si no pasaba. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del polen y del trébol? Sí. Guardé trozos de polen y de trébol. El polen me lo encontraron, me lo quitaron. Me pude llevar un trébol dentro de una uña, que más tarde en Suiza llevé a un laboratorio a analizar. Salió 80% no terrestre, 20% terrestre. Cuando fui a buscar al polen, lo habían robado. El trébol lo robaron. O sea, ya no está. Ya no está, no hay nada. Quitan todo lo que tiene que ver con el viaje. Pero vamos bueno. Vamos a hacer algo. Estamos en el proceso de... O más palomitas. Sí, vamos por más palomitas. Estamos vale. en el proceso de que tocó el cubo, recibe unos mensajes, unos códigos y nos estamos enterando cómo va la historia. Ya va el desenlace y vamos a enterarnos por qué toda esta gran aventura o para qué desenlaza en el interior de Carlos Torá y nos lo trae a Colombia por cuarta vez, nos ha dicho, lo trae a Cali para este fin de semana llevar a cabo algo muy importante que quien quiera, quien desee asistir, puede transformar su vida, quizás como la que transformó la de él. Así que vamos a hacer un pequeño corte, vaya por más crispetas, por más palomitas y volvemos precisamente con Carlos Torá para ver cómo termina esta historia y cómo desenlaza en este fin de semana.